Ich gehe zur Arbeit, auf die Arbeit, ich gehe in die Arbeit. ¿Cuál es la forma correcta? Seguramente te has preguntado varias veces cuál es la preposición correcta y de qué depende, si uso acusativo, dativo y también qué preposición en general es la correcta para tu asunto. Vamos a generalizar un poco este problema para que tengas un punto de vista superior para luego poder aplicar este sistema a tu oración. ¿Qué quiere decir ich gehe in die Arbeit? Personalmente no lo usaría, pero eso no significa que está mal dicho. Lo usas cuando quieres enfatizar que vas adentro de un edificio o a lo mejor la oficina. Entonces, si trabajas en una oficina, podría ser algo que te sirve. Ich gehe ins Büro oder ich gehe in die Arbeit. Entonces, seguro quiere decir que trabajas en un lugar que está físicamente encerrado. Igual lo puedes combinar con dativo. In der Arbeit ist heute viel los. Hoy tengo mucho que hacer en el trabajo. En cambio, cuando usamos ich gehe auf die Arbeit, la preposición auf aquí crea una referencia al puesto del trabajo que tienes. Pero también puedes conceptualizarlo y simplemente pensar, bueno, algunas personas trabajan en una oficina y combina súper bien in. Otras personas tal vez trabajan afuera, entonces in no tiene mucho sentido. Otras personas trabajan parcialmente adentro o afuera, pilotos, cuál es el lugar del trabajo, cuentas del aeropuerto, sí o no, o sobre el avión, la preparación, sí o qué. Entonces ves que como es algo concepcional o se refiere más bien al puesto del trabajo, en este caso es totalmente legal usar auf. En mi opinión es la mejor forma, pero no es la única correcta. Auf der Arbeit war es heute so stressig, ich sollte so viele Dinge auf einmal machen. Bei uns auf der Arbeit wurde eine neue Person eingestellt. Ya te has dado cuenta que con auf y in podemos usar acusativo o dativo, dependiendo del movimiento. Es sobresimplificado. La pregunta siempre debería ser, ¿hay movimiento hacia el lugar que al mismo tiempo se establece como el destino final de este movimiento? Esas son las combinaciones que necesitas hacer. Preguntas wohin y tienes una Wechselpräposition in, an, auf, sobre todo, pero posiblemente todas las Wechselpräpositionen. Y luego tienes un verbo de movimiento. Y el lugar que mencionas tiene que ser claramente el destino final del movimiento. En este caso usas acusativo para el lugar. Ahora vas a entender mejor. Ich spaziere heute in den Park. El parque es el destino final porque todavía no he llegado. Tenemos in y movimiento, preguntamos a dónde y el destino final. Genial. Cumple con todo lo que necesitamos. Pero también podría decir, heute spaziere ich im Park. Entonces se puede usar dativo aunque tenemos un verbo que indica claramente movimiento. Por eso no deberías simplificar tan drásticamente tu regla para movimiento acusativo, no hay movimiento dativo. No te sirve a largo plazo. Ahora preguntamos no wohin, sino preguntamos wo y tenemos una Wechselpräposition y tenemos un verbo de movimiento y tenemos un lugar, pero el lugar no es el destino final porque ya habíamos llegado a este lugar y ahora simplemente nos movemos en este lugar. Zum Beispiel, ich jogge in den Park oder ich jogge im Park. In den Park, todavía no llego al parque y es el destino final de correr, pero ich jogge im Park, por ejemplo, tal vez camino para allá y luego empiezo a correr en el parque, me doy vueltas, termino de correr y voy a casa. ¿Cuándo usamos? Zur. Ich fahre zur Arbeit. Es un poquito más amplio, es menos específico. Auf die Arbeit o in die Arbeit describe claramente que vas adentro del edificio o al lugar de tu trabajo. Zur Arbeit más que nada es direccional.
Lo que realmente ayuda es imaginarse que zu es un poco como hacia al inicio, solo para tenerlo más claro. Por lo tanto, nos gusta más combinar zu más fahren. Imagínate, ich fahre zur Arbeit oder ich gehe in die Arbeit. El gehen combina muy bien porque al final caminas adentro del edificio, pero zur es te lleva hacia el trabajo, dejas tu carro y luego vas adentro. No digo que está mal dicho, sobre todo porque hoy en día mucho depende del contexto y no se usa las preposiciones y las diferencias así de al 100%. Por lo tanto, cuando yo digo, ich gehe zur Arbeit, ich gehe in die Arbeit, ich gehe auf die Arbeit, todo eso podrías ver como sinónimos, porque al final siempre depende del contexto. Entonces volvemos al ejemplo original. Ich bin auf der Arbeit, ich bin in der Arbeit oder ich gehe zur Arbeit oder ich bin beim Arbeiten. Entonces, ich bin beim Arbeiten es una nominalización de un verbo. Es decir, que usamos una preposición, verbos se vuelven neutros y llevan mayúscula al inicio. Por ejemplo, kochen, das Kochen. Schreiben, das Schreiben. Reisen, das Reisen. Kaufen, das Kaufen. Lesen, das Lesen. Und so weiter und so weiter. Also ich bin beim Arbeiten. Entonces beim, ya sabemos de dónde viene la M, porque es un sustantivo, lo tratamos como si fuera sustantivo y indica la acción que estamos llevando a cabo. Prácticamente es un sinónimo de decir ich bin am Arbeiten. Hay una pequeña diferencia que am realmente representa un poco el gerundio que estoy trabajando y beim lo hace, pero a la vez también nos indica que estoy en un cierto lugar llevando esta actividad a cabo. Porque bei siempre es local. Ich bin gerade beim Arbeiten, ich habe jetzt keine Zeit, ruf später an. Pero como ya sabemos cómo decir estoy yendo hacia el trabajo, la pregunta es cómo salimos del trabajo, es lo que necesitamos. Entonces hay dos preposiciones en alemán. Por un lado tenemos aus y por otro lado tenemos von. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya sabemos que aus usamos para origen. Por ejemplo, ich bin aus Deutschland oder du bist aus Argentinien. Pero aparte de eso usamos aus como contraposición de in. Es decir, si digo ich gehe in den Supermarkt, prácticamente nos referimos al entrar al supermercado, esos pasos que nos llevan adentro. Entonces, ich gehe aus dem Supermarkt significa salir y también significa que estás muy, pero muy cerca de la entrada todavía o del súper. La idea de aus es desde adentro hacia afuera, la transición. Ich gehe aus der Arbeit, porque donde podemos decir in, podemos usar aus. Ich gehe in die Arbeit, ich komme aus der Arbeit. Pero eso significa que estoy todavía muy cerca de la entrada o del estacionamiento o del edificio en general. Von usamos más que nada, digamos, para personas en un sentido muy amplio por el momento, pero también para actividades que están más en el pasado. Es decir, son lugares donde habíamos salido hace más tiempo y por lo tanto se creó una mayor distancia. Me llaman, contesto y digo, ich gehe aus der Arbeit. La persona sabe que yo estoy prácticamente en el trabajo todavía. Pero si digo, ich komme von der Arbeit, de una vez la persona sabe que ya no estoy allá, estoy ya medio lejos. Podría ser en el carro, en camino a casa o tal vez ya en casa o en un restaurante, pero el último lugar donde había estado era el trabajo. Y después del trabajo que deseamos, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Y dime en los comentarios dónde trabajas y cómo dices tú, ich gehe zur Arbeit, in die Arbeit, auf die Arbeit, ich komme von der Arbeit oder aus der Arbeit, ¿cómo lo dices?